¿Qué hubo, Pedro? Buenos días. ¿Cómo está, hermano? Fíjate que en estos días hablaba con un amigo y me preguntaba que por qué yo criticaba la propuesta de los candidatos, que era un poco vacía. Coño, mira, hermano, el problema que tenemos en Venezuela es que tenemos una necesidad de generar empleos en el sector privado. Y de eso no están hablando. Y entonces nos quieren presentar a un poco de bichos graduados de Harvard, de Cornell, del MIT, de Princeton, pero resulta que ninguno de esos señores ha sembrado cilantro o perejil para definir la diferencia de la mata. Pero más allá de eso, yo sí te voy a echar unos números para que tengas idea de cuál es la necesidad y cuál es el potencial de lo que pudiésemos hacer para generar empleo. Hoy te voy a hablar de un solo rubro, que es en la producción avícola, solo los pollos de engorde. Fíjate esta vaina. Hoy quedamos acá en Venezuela cerca de 21 millones de personas, ¿ok? Y suponiendo que el consumo mensual por persona fuera de 1 kilo de pollo, que debería ser más, pero plantéate primero un objetivo pequeño para ir creciendo en la medida que la economía crezca. Eso es algo así como unos 252 millones de pollos, de kilos de pollo que necesitamos, ¿ok? Eso es más o menos como 252 millones de aves que necesitamos producir para engorde por año, porque acuérdese que el pollo lo engordan y a los 45 días, una vez que pasa el kilo y medio, le dan chuleta, ¿ok? Pero para poder sacar un pollo se requieren 45 días de atención, de darle comida, de darle agua y además colocarle sus vacunas y además sexar los pollos, porque los que nacen hembras van para la producción de huevos o los liquidas, porque para engordar, para que ganes plata, tienen que ser solo machos. Eso significa que requieres el doble. Para poder tener esa cantidad de pollos, significa que necesitas producir cerca de 5,5 millones de pollos semanales. Y para eso se requiere tener en operación más de 1.120 granjas de ceba, que se consumen más de 340,000 kilos diarios de alimento concentrado, porque cada pollito hay que echarle por lo menos 60 gramos para que engorde lo que requiere. Igual que a las gallinas ponedoras, pero voy a seguir solo con los pollos de ceba. Es decir, que si tú sacas la cuenta que el saco de alimentos son 35 kilos por saco, tú necesitas una producción diaria de unos 9,600 sacos, es decir, una línea de 48 gandolas diarias para desplazar por el país solo para llevar el alimento para pollos de engorde. Y la pregunta es, ¿dónde están las 48 gandolas funcionando? ¿Cuánto significan la cantidad de empleos de caucheros, de mecánicos, de cambiadores de aceite, la venta de aceite, de filtro y todo el circo que significa tener toda este desplazamiento de carga por el país? Sin contar que para que eso funcione tienes hoy más de 2,000 alcabalas jodiendo, rejodiendo y ladillando al que produce por todo el país. Esa es parte de la oferta que tienen que plantearse los dirigentes políticos, como es eliminar las malditas alcabalas a lo largo y ancho del país. Porque resulta que para capturar 100 kilos de droga, toda la droga que se captura está pitada, porque el grueso de la droga funciona con los carteles militares. Ergo, los militares son los dueños de la droga. Entonces, ¿para qué coño vas a tener tú alcabalas que lo que hacen es matraquear y molestar al ciudadano que camina, que trabaja, que le echa bolas? Pero vamos a seguir
con el pollo de engorde. Eso significa que de esos 340.000 kilos de alimento se requieren por lo menos 100.000 kilos diarios de soya, porque el alimento está balanceado entre maíz, sorgo y soya. Y en Venezuela no se produce soya. ¿De dónde vamos a sacar la soya? Generalmente había un gran negocio que era importar la soya a los puertos. Pero si no tenemos la plata para hacer eso y haces una apertura de la economía, la soya está al sur en el Brasil. En Boavista hay campos y campos sembrados de soya y lo único que tenemos que hacer es pavimentar la carretera que va a Guayana, a la frontera con Brasil, y por supuesto abastecer todas las estaciones de combustible, pero para eso hay que eliminar la matraca de las malditas alcabalas. Pero si asumes que logras traer la soya, puedes hacer dos cosas. O llevas la soya hasta los centros en Guárico donde están los productores de alimentos concentrados, o llevas el maíz hasta la frontera con Brasil y allí haces la mezcla y sacas los sacos. Eso es un problema de la actividad privada, pero siempre en manos de privado, nunca en manos del gobierno. Pero si además de eso sigues avanzando, te das cuenta de que cuánto maíz y sorgo hay que tener sembrado para abastecer la producción del alimento concentrado para el pollo de engorde. Necesitas más de 2.000 kilos por hectárea de sorgo y de maíz. Es decir, que todos los días tendrías que estar cosechando algo así como unas 3.000 hectáreas de maíz y de sorgo, dándole la vuelta al año para que puedas producir ese maíz. Pero para cuidar ese maíz necesitas por lo menos 2 hombres por hectárea. Es decir, que solo producir el maíz y el sorgo para la ceba de pollos requiere aproximadamente 1,5 millones de jornales para poder mantener esa producción. Allí tienes idea de que si tuviesen claro cuál es la apertura económica, que no es necesariamente abrir los puertos, sino permitir que los productores nacionales produzcan, requieres algo así como unas 12.000 hectáreas diarias que se tienen que estar cultivando de maíz y unas 12.000 de sorgo. Eso sería el numerito solo para la ceba de pollo. Ahí hay 1,5 millones de jornales a pagar por año. Ahí tienes empleo. Pero es que acuérdate que para poder tener pollos de engorde tienes que tener levante de gallinas que son las ponedoras de los huevos para la cría. Y eso también son jornales y eso también requiere maíz, sorgo y soya. Pero además de eso tienes que prever que tienes una necesidad de los huevos, que más o menos es lo mismo. Y para poder tener gallinas ponedoras que solo funcionan aproximadamente 1 año y piquito una vez que empiezan a poner, eso te indica que requieres solo para el circuito avícola, que es levante de gallinas ponedoras, levante de gallinas para cría y las gallinas ponedoras en la cría, más las fincas donde se van a agarrar los huevos para producir los pollitos y después las granjas de ceba de pollo y luego el matadero de pollo y además la venta de las gallinas de desecho. Solo en eso tendrías la posibilidad de generar
6 millones de empleos en el sector privado y muchos más sin contar la agroindustria. Allí tienes la posibilidad de sacar a 6 millones de individuos de la indigencia, pero eso hay que meterle cerebro y de eso no están hablando los candidatos y las candidatas hoy. Y esa es parte de nuestra tragedia y de eso queremos que nos hablen. Más allá de la paja socialista, de la paja ideológica, la gente necesita comida y empleo y de eso no nos quieren hablar y de eso es que debemos exigir. Bueno, hermano, lo dejo hasta aquí solo con el cuento de las aves. Más adelante le echo el cuento de los cochinos, de la leche y de la carne. Un abrazo. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.